Mateo capítulo 19. Enseñanza sobre el divorcio. Cuando Jesús terminó de enseñar, salió de la región de Galilea y se fue a la región de Judea, al este del río Jordán. Mucha gente lo siguió, y allí sanó a todos los que estaban enfermos. Algunos de los fariseos llegaron para tenderle una trampa, entonces le preguntaron: ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Jesús les respondió: ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que, desde el principio, Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo: el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa, dándole un certificado de divorcio? Jesús les respondió: Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios, desde un principio, nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Y yo les digo que, si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Los discípulos le dijeron a Jesús: si eso pasa entre el esposo y la esposa, lo mejor sería no casarse. Jesús les contestó: esta enseñanza solo la entienden las personas a quienes Dios les da como regalo el no casarse. Es cierto que algunos no pueden casarse porque, desde antes de nacer, tienen algo que se lo impide. Otros no pueden casarse porque alguien les ha dañado el cuerpo. Pero también hay personas que no se casan para dedicarse a trabajar solamente para el reino de Dios. Por eso, esta enseñanza es solo para quienes decidan vivir así. Jesús bendice a los niños. Algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos las regañaron. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. El joven rico. Un joven vino a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. El joven preguntó: ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo: no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre, ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven dijo: todos esos mandamientos los he obedecido, ¿qué más puedo hacer? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así, Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste, porque era muy rico. Jesús entonces les dijo a sus discípulos: les aseguro que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para la gente lograr eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le contestó: recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué premio vamos a recibir? Jesús le respondió: les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre,
me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. Cada uno de ustedes gobernará a una de las 12 tribus de Israel, y todos los que, por seguirme, hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a su madre, su casa o un terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Pero muchas personas que ahora son importantes serán las menos importantes, y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Mateo capítulo 20. Los trabajadores en la viña. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que pasó en una viña. El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para que trabajaran en ella. Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo y los envió a trabajar. Como a las 9 de la mañana, el dueño volvió a salir y en la plaza encontró a varios hombres que estaban desocupados. Les dijo: «Vayan a trabajar a mi viña y les pagaré un salario justo». Los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Como a las 12 del día, el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las 3 de la tarde. Ya eran las 5 de la tarde cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados. Entonces les preguntó: «¿Por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada?». Ellos le contestaron: «Porque nadie nos ha dado trabajo». El dueño les dijo: «Vayan a trabajar a mi terreno». Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores: «Llama a cada uno de los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que vinieron y terminando por los que vinieron primero». Entonces se acercaron los trabajadores que llegaron a las 5 de la tarde y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero, muy de mañana, pensaron que a ellos les pagarían mucho más, pero cada uno de ellos recibió el mismo salario de un día completo. Después de recibir el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y le dijeron: «Los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron 1 hora, pero usted les pagó a ellos lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Eso no es justo». Pero el dueño le contestó a uno de ellos: «Mira, amigo, yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que te ganaste y vete. No es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás?». Jesús terminó diciendo: «Así, los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros». Jesús habla otra vez de su muerte. Mientras Jesús iba hacia Jerusalén, en el camino reunió a sus 12 discípulos y les dijo: «Como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén, y a mí, el Hijo del Hombre, me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Ellos dirán que debo morir, y me entregarán a mis enemigos para que se burlen de mí, y para que me golpeen y me hagan morir en una cruz. Pero después de 3 días resucitaré». La petición de una madre. La madre de Santiago y Juan, que eran 2 de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó: «¿Qué es lo que quieres?». Ella le dijo: «Por favor, ordena que, cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda». Jesús respondió: «Ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme?». Ellos le dijeron: «Sí, lo estamos». Jesús les dijo: «Les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo». Cuando los otros 10 discípulos
se dieron cuenta de todo esto, se enojaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: Ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos, y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Jesús sana a 2 ciegos. Cuando Jesús salió de la ciudad de Jericó en compañía de sus discípulos, mucha gente lo siguió. Junto al camino estaban sentados 2 ciegos. Cuando oyeron que Jesús iba pasando, comenzaron a gritar: «Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos». La gente comenzó a reprender a los ciegos para que se callaran, pero ellos gritaron con más fuerza todavía: «Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: «¿Qué quieren que haga por ustedes?». Ellos le respondieron: «Señor, haz que podamos ver de nuevo». Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En ese mismo instante, los ciegos pudieron ver de nuevo y siguieron a Jesús. Mateo capítulo 21. Jesús entra en Jerusalén. Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Betfagé y se detuvieron junto al monte de los Olivos, ya muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Al llegar allí, Jesús dijo a 2 de sus discípulos: «Vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren, van a encontrar una burra atada junto con un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, ustedes responderán: El Señor los necesita. Enseguida se los devolverá». Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio del profeta: «Díganle a la gente de Jerusalén: Miren, ahí viene su rey. Él es humilde, viene montado en un burro, en un burrito». Los 2 discípulos fueron al pueblo e hicieron lo que Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y el burrito, y pusieron sus mantos sobre ellos. Jesús se montó y fue hacia Jerusalén. Muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde iba a pasar Jesús. Otros cortaron ramas de árboles y también las pusieron como alfombra en el suelo. Y toda la gente, tanto la que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba: «Sálvanos, Mesías nuestro, bendito tú, que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo». Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, toda la gente se alborotó y decía: «¿Quién es este hombre?». Y los que venían con Jesús contestaban: «Es Jesús, el profeta. Él es de Nazaret, el pueblo de Galilea». Jesús y los comerciantes del templo. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo y también tiró los cajones de los que vendían palomas. Y les dijo: «Dios dice en la Biblia: Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y él los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Por eso le dijeron: «¿Acaso no oyes lo que estos niños están diciendo?». Jesús les contestó: «Los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas». Luego Jesús salió de Jerusalén y se fue al pueblo de Betania. Allí pasó la noche. Jesús y la higuera. Muy de mañana, Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre,
y vio por allí una higuera, pero cuando se acercó, no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas. Entonces Jesús le dijo: «Nunca volverás a dar higos». En aquel mismo instante el árbol se secó, y cuando los discípulos vieron lo que pasó, se asombraron y preguntaron a Jesús: «¿Cómo fue que el árbol se secó tan rápidamente?». Jesús les contestó: «Les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera, y más todavía. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecería». La autoridad de Jesús. Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar a la gente. Los sacerdotes principales y los líderes del país se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Quién te dio autoridad para hacer todo esto?». Jesús les contestó: «Yo también voy a preguntarles algo. ¿Quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? Si me responden eso, yo les diré quién me dio autoridad para hacer todo lo que han visto». Ellos comenzaron a discutir y se decían unos a otros: «Si respondemos que Dios le dio autoridad a Juan, Jesús nos preguntará por qué no le creímos. Por otro lado, nos da miedo decir que fue un ser humano quien se la dio, porque la gente cree que Juan era un profeta enviado por Dios». Entonces respondieron: «No lo sabemos». Jesús les dijo: «Pues yo tampoco les diré quién me da autoridad para hacer todo esto». Los dos hijos. Jesús también les dijo: «¿Qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos: Hijo, ve a trabajar en la viña». Él le respondió: «No quiero ir», pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar, y él le respondió: «Sí, señor, iré». Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron: «El hijo mayor hizo lo que el padre le pidió». Jesús les dijo: «Les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes, porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios, pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le hicieron caso, y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él». La viña alquilada. Escuchen este otro ejemplo. El dueño de un terreno sembró una viña, y alrededor de ella construyó un cerco. Preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechara, y construyó una torre para vigilar el terreno. Luego, alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño del terreno envió a unos sirvientes para pedir la parte de la cosecha que le correspondía. Pero los que alquilaron la viña trataron mal a los sirvientes. A uno de ellos lo golpearon, a otro lo mataron y a otro le tiraron piedras. Entonces el dueño envió más sirvientes que al principio, pero los hombres los trataron igual. Finalmente, el dueño envió a su hijo, porque pensó: «Esos hombres sí respetarán a mi hijo». Pero cuando los hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, dijeron entre ellos: «Este muchacho heredará la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo, así nos quedaremos con todo». Los hombres agarraron al muchacho, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué piensan ustedes que hará con esos hombres? Ellos contestaron: «El dueño matará sin compasión a esos malvados. Luego les alquilará la viña a otros hombres que le entreguen la parte de la cosecha que le corresponde». Jesús les dijo: ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Esto nos deja maravillados, pues Dios es quien lo hizo. Les aseguro que Dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que lo obedecen en todo.
Cualquiera que caiga sobre la piedra que despreciaron los constructores quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Cuando los sacerdotes principales y los fariseos escucharon estas comparaciones y ejemplos, se dieron cuenta de que Jesús hablaba de ellos. Entonces quisieron apresarlo, pero no se atrevieron a hacerlo, y es que tenían miedo de la gente, porque la gente pensaba que Jesús era un profeta. Mateo capítulo 22. La fiesta de bodas. Una vez más, Jesús les puso un ejemplo a los sacerdotes, a los líderes judíos y a los fariseos. En el reino de Dios pasa lo mismo que cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo. El rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta, pero los invitados no quisieron ir. Entonces el rey envió a otros sirvientes con este mensaje: «La comida ya está lista. He mandado preparar la carne de mis mejores terneros. Vengan a la fiesta». Pero los invitados no hicieron caso, y cada uno se fue a hacer otras cosas. Uno fue a ver sus terrenos, otro fue a atender su negocio, y los otros agarraron a los sirvientes del rey y los mataron a golpes. El rey se enojó mucho y envió a sus soldados para que mataran a esos invitados y quemaran la ciudad donde vivían. Luego, el rey dijo a sus sirvientes: «La fiesta de bodas está lista, y aquellos invitados no merecían venir. Vayan por las calles e inviten a todos los que encuentren para que vengan a la fiesta de bodas». Los sirvientes fueron a las calles de la ciudad e invitaron a muchas personas, unas malas y otras buenas, y así el salón de la fiesta se llenó de invitados. Cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados, vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta y le dijo: «Oye tú, ¿cómo hiciste para entrar si no estás vestido para la fiesta?». Pero él no contestó nada. Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes: «Átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad. Allí la gente llora y rechina de terror los dientes». Esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. Una trampa para Jesús. Un día, los fariseos se reunieron y decidieron ponerle una trampa a Jesús para hacer que dijera algo malo. Mandaron a algunos de sus seguidores junto con unos partidarios del rey Herodes para que dijeran a Jesús: «Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú le enseñas a la gente que debe obedecer a Dios en todo. No te importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas, porque tú no hablas para quedar bien con ellos. Dinos ahora qué opinas. ¿Está bien que le paguemos impuestos al emperador de Roma o no?». Pero como Jesús conocía las malas intenciones que tenían, les dijo: «Hipócritas, ¿por qué quieren ponerme una trampa? Muéstrenme una de las monedas que se usan para pagar el impuesto». Entonces le trajeron una moneda de plata y Jesús les preguntó: «¿De quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre que tiene escrito?». Ellos contestaron: «Del emperador romano». Jesús les dijo: «Pues denle al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios». Los fariseos quedaron asombrados al escuchar la respuesta y se fueron. Los saduceos hablan con Jesús. Ese mismo día, unos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos no creían que los muertos pueden volver a vivir, y por eso le preguntaron: «Maestro, Moisés escribió que, si un hombre muere sin tener hijos con su esposa, el hermano de ese hombre debe casarse con la viuda y tener hijos con ella. De acuerdo con la ley, esos hijos le pertenecen al hermano muerto y llevan su nombre. Pues bien, aquí vivieron una vez 7 hermanos. El hermano mayor se casó y tiempo más tarde murió sin tener hijos. Entonces el hermano que seguía se casó con la mujer que dejó el mayor, pero tiempo después también él murió sin tener hijos. Con el tercer hermano pasó lo mismo, y así pasó con los 7 hermanos. Finalmente murió la mujer. Ahora bien, cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, ¿de quién será esposa esta mujer si estuvo casada con los 7? Jesús contestó: «Ustedes están equivocados, ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios.
Cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, nadie se va a casar, porque todos serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto a si los muertos vuelven a vivir, ustedes pueden leer en la Biblia lo que Dios le dijo a Moisés: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos ellos están vivos. Al oír las enseñanzas de Jesús, la gente que estaba allí se quedó asombrada. Los 2 mandamientos más importantes. Cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se reunieron y fueron a ver a Jesús. Uno de ellos, que sabía mucho acerca de la ley de los judíos, quiso ponerle una trampa y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento y el más importante es el que dice así: Ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice así: Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos 2 mandamientos. La pregunta acerca del Mesías. Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó: ¿A qué familia pertenecerá el Mesías? Ellos respondieron: a la familia del rey David. Jesús les dijo: Con la ayuda del Espíritu Santo, David escribió: Dios le dijo a mi Señor el Mesías: Siéntate a la derecha de mi trono, hasta que yo derrote a tus enemigos. A ver, explíquenme, si el rey David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta David lo considera más importante que él mismo. Nadie pudo responderle a Jesús, y desde ese momento ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas.